tal? Excelente día. Vamos a dar una de las excelentes charlas con un buen amigo, con un colega experto en el tema. Voy a presentarles al maestro Isaid León. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Antonio Ledesma, ¿cómo estás? Un saludo para ti, para todo tu auditorio. Gracias por la invitación y pues muy agradecido de poder estar aquí con ustedes. Excelente, gracias. No, pues gracias por la excelente presencia que tenemos actualmente contigo, ya que ahorita nos vas a hablar más sobre el tema de nutrición en el embarazo. Estamos en la 8ª temporada de Nutri Podcast, de Nutri Charlas de la Sociedad Internacional de Nutriólogos, en la segunda episodio. Entonces, vamos a arrancar, si me lo permites, Isaid. Bueno, este tema voy a dar un pequeño preámbulo, que dentro de el embarazo hay muchos mitos y hay mucha información que a veces confunden a las madres, a las próximas madres, a los que ya son madres y que se vuelven otra vez a embarazar, ¿verdad? Y que todavía tienen dudas y sobre todo hay muchos mitos, que es lo que he notado en este segmento, digamos. Entonces ahorita vamos a aclarar algunas. Si hay alguna de las preguntas aquí en el chat en vivo, pues trataremos de resolverlas. Y esta información, esta charla, es un poquito más enfocada al profesional de la salud, pero pueden escuchar sin problema público en general. Entonces, arrancamos nuestra 8ª temporada en el segundo episodio con el maestro Isaid León. Muy bien. Algunos de los mitos que he escuchado, que se han visto a lo largo de este tema, a lo largo de este tema, es aquella embarazada primeriza, ¿no?, que a veces tiene temor en decir se está nutriendo bien o no, pero platícanos un poquito sobre todo este tema de las a lo mejor etapas en el primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre, ¿no? En el primer trimestre, igual ahorita nos platicas cuál es digamos, las recomendaciones más acertadas que se puede dar. Claro que sí, nutriólogo Ledesma. Fíjate que me gustaría empezar con la cuestión del embarazo. Por ejemplo, a veces escuchamos la palabra embarazo y por ahí hay una frase que decimos aquí en México muy común, una situación embarazosa, ¿no? Que habla sobre algo difícil, algo complicado. Entonces, si nosotros, por ejemplo, nos vamos a buscar la definición de embarazo en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, pues precisamente embarazo significa algo difícil, algo complicado. Entonces, esta palabra viene muy ad hoc con el tema del embarazo porque realmente los embarazos no son nada fáciles y muchas veces pensamos que un embarazo es fácil y claro, es motivo de alegría también, de bienestar, porque por ejemplo, si nosotros buscamos una palabra de embarazo, por ejemplo, en China, si hablamos el idioma mandarín o hemos escuchado la palabra mandarín, por ejemplo, en ese término, en China, el embarazo significa estado de felicidad, a diferencia de México, que significa algo difícil, algo complicado. Y de ninguna manera quiero decir que el embarazo no es algo bonito, es algo bonito que las mujeres experimentan y que, claro, las parejas también acompañan, pero realmente sí es complicado. Entonces, yo creo que ahí primero tenemos un mito interesante que pensamos que todos los embarazos pues tienen un buen término y que no tienen ninguna complicación. Pero fíjate que las estadísticas en México son altas en cuestión de problemas en el embarazo, sobre todo de preeclampsia y de diabetes gestacional, porque las mujeres no tienen un cuidado previo antes de embarazarse. Entonces, yo creo que eso lo vuelve complicado también y de ahí la palabra, ¿no?, que se desata de esta cuestión del embarazo. De esta tengo una situación embarazosa, ¿no? Una Sí, situación de, de pro, entre comillas, ¿no? Problema, pero si uno se prepara, si una pareja joven se prepara para tener esta etapa bonita, seguramente pues les va a ir muy, muy, muy bien en todos los aspectos. Luego sí hay deficiencias interesantes que no debería de existir,
pero lo hay en el embarazo principalmente. Afortunadamente, la Secretaría de Salud pues, tiene programas especializados para disminuir esas problemáticas de deficiencias de hierro, deficiencias de ácido fólico. Constantemente están haciendo ferias de la salud, regalando este tipo de suplemento hasta cierto punto. Pero definitivamente, platícanos un poquito esta parte de cómo fue tu interés, cuál fue tu interés, por qué este tema de nutrición en el embarazo. Claro que sí, fíjate que realmente pues el embarazo para mí ha sido algo pues visto como una cuestión también de poder cambiar un poco la problemática que tenemos en el país, porque como tú lo sabes, las personas que nos escuchan, realmente México tiene los primeros índices en obesidad a nivel infantil y a nivel adulto. Entonces, yo creo que si queremos de alguna manera cambiar esa estadística, pues es importante empezar a hacer cambios en la cuestión del embarazo, porque realmente muchas mujeres al no preparar el embarazo, pues se embarazan con sobrepeso, con obesidad, y eso da origen a tener bebés que son macrosómicos, que nacen con un poco más de peso del que deberían de tener, y muchas veces nacen también con problemas de diabetes gestacional, y esto condiciona el desarrollo del bebé en gran manera. Entonces, uno de mis intereses fue ese, poder cambiar un poco esa manera en la cual se abordan los embarazos, porque si te das cuenta en el ámbito nutricional, son muy pocos los que se dedican a esta cuestión de nutrición en el embarazo. Y yo creo que es una ventana de oportunidad muy buena, tanto para poder cuidar al paciente, para prevenir enfermedades, para tener un buen desenlace, como también para poder posicionarnos en el área de nutrición, porque una mujer embarazada por lo menos tiene que tener 9 consultas de nutrición a lo largo de su embarazo, y eso solamente contando la etapa ya de embarazo. Pero si tienes un paciente que tú estás atendiendo y están buscando ese embarazo, pues por lo menos prepararse unos 3 meses previo. Estamos hablando casi de 14, de 15 meses de preparación, que obviamente al nutriólogo también le puede implicar un buen apoyo en la cuestión económica, porque son consultas que se dan de manera más frecuente, y claro, con esa necesidad que tienen las madres de poder, o las futuras madres en este caso, de poder mejorar su alimentación, pues también es una buena fuente para que puedan tener intercambio tanto el nutriólogo como la mujer embarazada, y de alguna manera también incides en que la familia empiece a cambiar su forma de alimentación. Entonces eso fue una de mis primeras partes por las cuales decidí abordar ese tema de nutrición en el embarazo. Y otra es cuando mi mujer se embaraza, mi esposa, pero realmente pues ahí tuve que aplicar esos conocimientos. Y me gustó. Algunas personas a veces no quieren atender a las mujeres embarazadas porque tienen muchos cambios de humor por las cuestiones hormonales. A veces los mitos, ¿no?, que comentabas, que tienen que comer por dos, cómo explicarle eso a la mamá, que realmente no tiene que aumentar tanto su ingesta calórica. Entonces, la verdad es que me ha gustado, y pues me gusta cuando traen al consultorio a los bebés, los puedo palpar, los puedo cargar, y es una alegría inmensa tener ya el bebé aquí en el consultorio también, y bueno, seguir con esa etapa de lactancia materna y la alimentación complementaria, ¿no? Complementaria. Qué interesante. No, sí, ya sería el colmo, ¿no? Que eres un experto en el área de nutrición en el embarazo y no atendieras a tu propia esposa, ¿no? Claro, sí. Hay que aplicar los conocimientos en la familia también. Sí, excelente. Fíjate que ahorita acabas de tocar un tema bastante interesante que los colegas a veces pasamos desapercibido, y es la interconsulta. Luego a veces pues derivar al paciente a un colega que se dedique especialmente a eso, porque tiene ya la expertise y tiene la forma de, ¿no?, incluso recomendar ginecólogos. Y de hecho, hablando de eso, por aquí Michelle Méndez, saludos, nos dice que los ginecólogos deberían de canalizar a los pacientes claro, durante y post, porque sí he visto que los ginecólogos dan, o sea, dan la recomendación nutricional. Está bien, pero sería bueno que un nutricionista, que sea como el paquete completo, ¿no? Que sea el ginecólogo y el nutricionista. Sí, fíjate que lo que comenta Michelle es muy cierto. Yo aquí, bueno, estoy viviendo en Guerrero, en la ciudad de Chilpancingo, y yo tengo, pues
una especie de trabajo en equipo con una ginecóloga, con la doctora Leti Sánchez, que le mando un saludo, y pues ella fue mi paciente y derivado de eso, pues me empezó a preguntar que si me podía referir a sus mujeres embarazadas, a sus pacientes. Yo le dije, claro, aquí las podemos atender también. Entonces, creo que las partes de hacer ese equipo multidisciplinario que tú comentas es muy interesante. Entonces, yo creo que los colegas que escuchan este programa, sería muy bueno que empezaran a visitar las clínicas que están cerca de su lugar de trabajo, puedan llevar su currículum, se presenten, porque realmente la única manera de que nos puedan conocer es que sepan que estamos ahí, ¿no? Que estamos presentes. Entonces, yo creo que ese equipo multidisciplinario es muy importante porque la ginecóloga me decía, oye, es que me llegan mujeres con obesidad y cuánto deben de subir de peso, ¿no? ¿Cuánto deben de subir de peso en su primer trimestre? Yo la verdad no me dedico a esas cosas. ¿Por qué no las atiendes tú? Yo les digo que coman de manera general, pero tú eres el experto en esa área. Entonces, ese trabajo en equipo nos ha ayudado para que los desenlaces en el embarazo sean la mayor parte del tiempo favorables. Y muy bien. También quiero aportar algo. Fíjate que hace poquito, hace unos días, hubo un congreso muy bueno, la Cumbre de Alimentación y Nutrición, Juan, y ahí se habló de algo interesante. Resulta que hay niños que nacen bajo peso y por genética tendrán la desfortuna de ser obesos en la adultez por nacer bajo peso. Y eso también implica por una mala alimentación, por no cuidar ¿no? ese embarazo, pero también implica por algunas otras circunstancias, desde infecciones, patologías que a lo mejor tiene la mamá, etcétera, etcétera, algunas drogas, etcétera. Pero resulta que el niño macrosómico no tiende mucho a la obesidad, pero sí a patologías como la crónico-degenerativo, diabetes, hipertensión, un macrosómico. Y un niño que nace con peso normal, sí tiene a desarrollar obesidad, pero menos, ¿no? O sea, sí. Tiene menos tendencia porque los genes no están activos. Entonces, se me hizo bastante interesante esa charla que hubo sobre el nacimiento, ¿no? El peso del nacimiento del niño, cómo implica en la salud, ¿no? a futuro. Interesante, varios artículos por ahí presentó y se me hizo interesante. Y para ir aquí mencionando, Master, ¿cuáles son tus grandes retos que has tenido al atender a este tipo de pacientes? Fíjate que, bueno, yo creo que uno de los grandes retos es muchas veces enfrentarse a ese cambio de hábitos. Obviamente ya cuando están en el embarazo, pues generalmente yo reviso a muchas mujeres que tienen sobrepeso u obesidad antes del embarazo y eso es un primer punto que hay que analizar. Por ejemplo, antes de revisar a una paciente siempre es importante conocer su índice de masa corporal pregestacional, que normalmente ese índice de masa corporal pregestacional nos dice cuánto peso tenía antes del embarazo y la mayoría llega con sobrepeso u obesidad. Entonces, eso condiciona la planeación del embarazo. Entonces, si estamos hablando que una mujer tiene un buen índice de masa corporal pregestacional, lo ideal es que en su embarazo pueda subir a lo mejor entre 8 o 12 kilos, que ese peso que va ganando prácticamente es lo que va aumentando el líquido amniótico, el volumen sanguíneo. Por ejemplo, el volumen sanguíneo normal es de 5 litros, pero cuando una mujer está embarazada puede llegar a aumentar entre 7 a 10 litros. Entonces ahí tenemos otro aumento gradual de peso. Por ejemplo, el crecimiento de las mamas, el crecimiento del útero, el crecimiento del feto. Todo eso, si lo sumamos, nos da más o menos un porcentaje de 12 kilos, 12.7 kilogramos, que debe de subir una mujer que se embaraza con un buen peso para su estatura. Entonces, uno de los retos principales es ese. Otro, por ejemplo, es que a veces llegan con alguna enfermedad crónico-degenerativa ya, con diabetes, con hipertensión. Tenemos mujeres que se embarazan con problemas de hipotiroidismo, de hipertiroidismo. Entonces, por eso es importante trabajar con esos equipos multidisciplinarios, aparte del ginecólogo o un médico general que también la puede revisar. Está el nutriólogo y también está el endocrinólogo, ¿no? Que ya entra
esa figura también. Entonces, hacerle entender al paciente que necesita visitar otros especialistas por las condiciones que tiene también de enfermedad, también a veces se vuelve una barrera para las consultas. Y, por ejemplo, el tomar a veces medicamentos, muchas veces me dicen, oye, es que si me tomo el medicamento para el problema de diabetes no va a afectar a mi bebé. Y bueno, eso claro que es un trabajo también multidisciplinario, pero realmente le afectaría más el que no se tomara el medicamento, que suban los niveles de glucosa, o en el caso de un problema de hipotiroidismo, si no toma su medicamento de tiroxina, pues nos desequilibra. De por sí el embarazo es un desequilibrio hormonal que tenemos ahí, y si no tenemos controlada la tiroides, pues muy probablemente tengamos un embarazo de alto riesgo y que se consideran, ¿no? Embarazos de alto riesgo cuando tienen sobrepeso, obesidad, cuando tienen alguna enfermedad crónica, cuando tienen algún problema de hipertiroidismo o hipotiroidismo, y también a veces cuando se embarazan con cierta edad, arriba de 35 años, pues ya hablamos de también un embarazo de alto riesgo. Entonces, el hacer entender al paciente esa parte muchas veces es complicado porque ellos están emocionados, claro, por tener al bebé, pero yo también les tengo que mostrar el otro panorama, no por ser pesimistas, pero sí por de alguna manera para evitar tener complicaciones durante este desarrollo del embarazo, ¿no? Entonces, también nos enfrentamos a muchos mitos, como decías, de que hay que comer por dos, por ejemplo. Tengo mujeres que llegan a la consulta en su primer mes y ya me subieron 6 kilos, siendo que el primer trimestre de embarazo, normalmente las mujeres no deben de subir nada de peso, deben de estar entre 1800 a 2200 calorías, no hay que aumentar su ingesta en ese trimestre generalmente. En el primero. Eso, ¿manda? En el primero no hay que, o sea, en el primer trimestre realmente es alimentación tal cual normal. Exacto, exacto. Digamos que si la paciente tenía que consumir 1800 calorías, hay que mantenernos con las 1800 calorías y claro, hay que hacer hincapié en que pueda hacer sus comidas de manera equilibrada, de manera balanceada, pero a veces también ese factor de que les dicen que tienen que comer por dos, pues claro que de alguna manera inconscientemente te hace que te dé más hambre también. Y luego a veces empiezan a comer alimentos con una gran carga energética, con mucha azúcar. Ese tipo de alimentos genera más ansiedad por comer otros alimentos también. Entonces se vuelve un círculo vicioso y claro que nos ganan mucho peso. Pero también tenemos el otro polo que es más común, que las mujeres tienen muchas náuseas, mareos, tienen vómitos, no toleran casi ningún alimento. Las mujeres que están embarazadas tienen más hipersensibilidad a los olores, a los sabores. Entonces realmente muchas veces se la pasan mal el primer trimestre porque aumenta una hormona que se llama gonadotropina coriónica humana, que es la causante de estos síntomas de acidez, de mareos, de cansancio. Entonces también a veces hay que tratar de nivelar esos niveles hormonales para mejorar eso y que también la paciente pueda comer mejor y muchas veces bajan de peso, los primeros meses y ya en el segundo trimestre es cuando empezamos a mejorar. Pero también tenemos el otro caso que ya suben 6, 7 kilos y a lo mejor era todo lo que tenían que subir en el embarazo, ¿no? Interesante. Sí, es un tema que definitivamente requiere de muy buena comunicación y que tengas buena confianza, sobre todo que te cuente, ¿no? El paciente te cuente todo lo que se necesita, ¿no? Porque a veces te esconden Claro. cosas que uno como nutricionista, como no somos ginecólogos, pues obviamente a lo mejor te esconden cierta parte. Es que estoy ahorita en una situación de infección, estoy tratando con medicamentos y no te lo cuentan. Entonces hay que ser muy, bueno, Muy, esa parte. muy preguntones en ese aspecto. Sí, sí, porque sí, te fallan en esconder cosas que pueden afectar en la absorción nutricional, un factor médico-nutricio. ¿Cómo se le llama? Es un fármaco nutriente, ¿no? Así es. Un problema ahí por cierto medicamento que absorbe cierta vitamina o cierto mineral. Muy bien, Master. Regálenme un minutito para invitarles, antes de terminar, para que nos den alguna de las últimas recomendaciones, el maestro Said. Los quiero invitar al 8º Congreso de Nutrición. Les voy a poner un video de un minutito
Ahorita nos vemos. Bien, estamos de regreso. Y bueno, para ir finalizando la charla, Master, me gustaría que nos comentes qué recomendaciones le darías a los colegas que quieren entrar en este tema de nutrición en el embarazo. A lo mejor la etapa un poquito gestacional, ¿no? Y a lo mejor infantil podría ser, ¿no? Pero ya depende ahí de a qué te vas a dedicar. Pero ¿qué recomendación le darías? Claro que sí, fíjate que lo primero que les recomendaría es que prueben. Por ejemplo, yo siempre les decía a mis alumnos cuando estaba dando clases que es importante que conozcan todas las áreas de la nutrición. Entonces, a veces, por ejemplo, cuando yo estaba estudiando, yo siempre decía que nunca me iba a dedicar a la docencia, que era lo único que no iba a hacer de nutrición. Y bueno, cuando lo probé me gustó. Entonces, muchas veces pensamos que no nos va a gustar algo, pero yo les recomendaría que lo prueben. Y, por ejemplo, la mejor manera es poder atender a mujeres embarazadas, pero obviamente para dar esa atención, para brindar esas recomendaciones, es importante que te puedas documentar y que te puedas preparar. Entonces, normalmente en la licenciatura, pues nos dan una embarradita de la nutrición humana. Vemos nutrición en el embarazo, nutrición en las primeras etapas de la vida, nutrición en el adolescente, en el adulto mayor, y realmente pues nos quedamos solamente con esa embarradita. Entonces yo recomendaría poder tomar un diplomado en nutrición en el embarazo o alguna maestría también en nutrición clínica donde se aborda un poquito más a fondo ese tema, pero también es parte importante que tú puedas practicar dentro de la consulta. Entonces, por ejemplo, como tú comentabas, en Secretaría de Salud hay muchos programas que ofertan nutrición en el embarazo, no tienen ningún costo. Igual por ahí a lo mejor te voy a regalar un link para que tú se los puedas compartir a todas las personas que están escuchando este programa. Yo tomé un curso en Acapulco y era gratuito, lo ofertó Secretaría de Salud. Entonces es una plataforma donde tú te puedes registrar y puedes tomar el curso de nutrición en el embarazo. Y esa sería una primera recomendación, que pruebes la consulta de nutrición en el embarazo, que te puedas documentar. Y eso te va a ayudar a que tú puedas formar un criterio también, porque es parte también de lo que nosotros tenemos que hacer. Por ejemplo, a veces hay alguna recomendación de algún ginecólogo que muchas veces contradice a la recomendación del nutriólogo. Entonces, lo mejor es poder entrar en esa sintonía, trabajar en ese equipo multidisciplinario, porque a mí me pasa, a veces me dicen, es que el doctor me recomendó esta cosa y tú me estás diciendo otra, ¿a quién le hago caso, no? Entonces, el documentarse yo creo que es lo principal, que a ti te guste este tema también, y otra cosa importante es que tú lo puedas visualizar también como una cuestión laboral, porque por ejemplo que tú te dediques a la nutrición en el embarazo te puede abrir muchas puertas también para poder trabajar en algún hospital. Por ejemplo, te invitan a dar pláticas para Sendis o guarderías, que tú puedes también hablar sobre esa alimentación complementaria, esa alimentación en las etapas de la vida del niño. Entonces, es un panorama muy amplio que nunca dejas de aprender, y la verdad yo estoy encantado con poder haber decidido también incursionar en esta materia de nutrición en el embarazo, y esa sería mi recomendación, que lo prueben, que se documenten, que ustedes analicen si realmente les gusta o no, para que puedan brindar la mejor atención. Excelente. Pues muchísimas gracias.
Muy bien. Cualquier otra de las dudas, a lo mejor por aquí vamos a estar al pendiente. Si gustan después hacer ahí alguna pregunta, aquí el maestro Said podría apoyarnos también. Pueden derivarle también pacientes, como no, que Claro, tengan claro, también. en esa etapa. Y pues muchas gracias, maestro. Estamos al pendiente, nos vemos pronto y hasta la próxima. Gracias por la invitación, nutriólogo Ledesma, y éxito en el Congreso y nos vemos pronto. Sale, vale. Gracias. Hasta luego.